Muy bien, pues muchas gracias, bienvenidos y bienvenidas sobre todo a nuestra rama. Estoy encantada de que hayáis venido a escuchar esta conferencia que creo que os gustará, y también bienvenidos los que os habéis conectado por Zoom. Conferencia que voy a tratar es sobre la sociedad teosófica. La primera parte, porque es un tema extenso y ¿no me oís bien? Es un tema extenso. Un poquito más fuerte. Sí, ahora lo haré. Cuidado que están grabando, ¿eh? Vale. Bueno, pues voy a compartir con vosotros las imágenes que he preparado para acompañar la ponencia. Perfecto. Ya sé. Ahora está pensando. Muy bien. Desde Rama Arjuna voy a realizar esta ponencia, que es un ciclo de conferencias que se titula La senda de la teosofía. Y el tema que voy a tratar hoy, como he dicho antes, es la sociedad teosófica. Será la primera parte. Voy a exponeros cuáles son los apartados de esta sesión de hoy. Primero habrá una introducción, después hablaré sobre los guardianes de la sabiduría antigua. Tercer apartado, los maestros y su proyecto. Cuarto apartado, gestión y fundación de la sociedad teosófica. Quinto apartado, la sociedad teosófica y sus objetivos. Sexto apartado, interrelación concreta y abstracta entre la teosofía y la sociedad teosófica. Séptimo apartado, la escuela esotérica de teosofía. Y el octavo apartado es el propósito. No os asustéis, no es tan largo, ¿eh? El apartado, porque es más agradable, pero no es tan largo como podéis pensar. Muy bien, pues vamos a pasar a la introducción. Toda persona estudiosa de la teosofía, y por lo tanto los que estamos aquí presentes, somos conocedores de la existencia de la sociedad teosófica. Sabemos cuándo se fundó, dónde está su sede y cuáles fueron y son sus presidentes. Conocemos su evolución histórica y las vicisitudes que pasaron sus dos cofundadores, Elena Petrovna Blavatsky y el coronel Henry Scott Olcott, junto con sus colaboradores y sucesores como el abogado William Q. George, Annie Besant o Charles Leadbeater, por ejemplo, para que los objetivos y el lema de la sociedad teosófica se conocieran por todo el mundo, se transmitieran las enseñanzas teosóficas a toda alma buscadora y se expandieran a lo largo de los años. Día a día estamos al corriente de las actividades y eventos que la sede de la sociedad teosófica ya realiza para afianzar la fraternidad universal con ayuda de sus secciones y ramas de todo el planeta Tierra. Pero la fundación de la sociedad teosófica tiene una importancia mucho más relevante de lo que pensamos en la evolución de nuestra quinta raza raíz, y también un significado muy profundo desde el punto de vista esotérico. En esta exposición voy a compartir con todos vosotros algunas de las variables cualitativas y algo desconocidas que componen la ecuación real que caracteriza y define la sociedad teosófica. Segundo apartado, vamos a hablar de los guardianes de la sabiduría antigua. Pero antes vamos a recular en el tiempo para tener una mejor perspectiva sobre el tema que se va a tratar. Desde las épocas pretéritas de la evolución de la cadena terrestre, los grandes iniciados que se comprometieron en colaborar con el plan divino se han preocupado en que se cumpliera, estando sujetos a la ley de la evolución. Se ocuparon y se ocupan
del adecuado progreso de las razas raíces. Cuando surge un retraso en la evolución de alguna raza, intervienen. Así ocurrió en nuestra cuarta ronda y la mitad de la tercera raza raíz, que era la lemuriana, hace unos 18 millones de años, cuando en un momento crítico de la evolución, los señores de Venus, que eran los manasaputras o hijos de la mente, facilitaron el despertar del principio mental atendiendo a la divina ley de la compasión. Más adelante, otros señores de Venus, pero estos denominados manasaputras, pero conocidos como los dragones de sabiduría, vinieron con la misión de ser los instructores y guías de la humanidad en el momento apropiado de la evolución humana, transmitiendo las pertinentes enseñanzas de la sabiduría arcaica a los humanos capacitados para entenderlas y asimilarlas. Sin ellos, la evolución espiritual habría sido y sería prácticamente imposible. Madame Blavatsky decía que estos dragones de sabiduría o hijos del fuego son los primitivos adeptos de las tercera, cuarta y quinta razas. La sabiduría antigua siempre fue, es y será transmitida y enseñada por los adeptos e iniciados en ella. La han preservado a través de todos los tiempos. Los dragones de sabiduría, que son los iniciales, los adeptos iniciales, fueron los primeros miembros de la antigua y superior hermandad. Y ahora sus discípulos, que son adeptos, son los que se preocupan del desarrollo del alma del hombre y que incluye, según ellos, y que también incluye, según ellos, todos los procesos de la evolución en todos los planos. Estando los adeptos e iniciados sujetos a la ley de la evolución, deben trabajar por y con la humanidad, tanto como su desarrollo lo permite. Por lo tanto, de tiempo en tiempo, revelan una y otra vez la misma doctrina, que también de tiempo en tiempo se oscurece u olvida en varias naciones y lugares. Esta es la religión de sabiduría y ellos son sus guardianes. Pero a veces aparecen en las naciones como grandes maestros y salvadores que solo vuelven a promulgar las antiguas verdades y los antiguos sistemas de ética y moral. Por ello, se mantiene que la humanidad es capaz de una perfección infinita tanto en el tiempo como en la amplitud de conciencia, teniendo a los salvadores y adeptos como ejemplos de esta posibilidad. En un extracto de la carta número 9, escrita por el maestro Kuthumi en 1881, con relación a las enseñanzas filosóficas y teóricas, podemos leer: los espíritus planetarios más elevados no aparecen en la Tierra más que cada nuevo ciclo de humanidad, en la conjunción y cierre de los dos extremos del gran ciclo, y no permanecen con el hombre más que el tiempo necesario para que las verdades eternas que enseñan queden tan fuertemente impresas en las dúctiles mentes de las nuevas razas para garantizar que no se pierdan o no sean olvidadas totalmente en épocas venideras para las futuras generaciones. La misión del espíritu planetario es solo hacer sonar la nota clave de la verdad, una vez que el espíritu planetario ha encauzado la vibración de esa última, para que siga su curso ininterrumpidamente a lo largo de las cadenas de esa raza y hasta el fin del ciclo. El morador de la esfera habitada más elevada desaparece de la superficie de nuestro planeta, hasta que la siguiente resurrección de la carne sea efectiva. Las vibraciones de la verdad primitiva son lo que nuestros filósofos denominan ideas innatas. Los grandes
y perfeccionados maestros de las montañas nevadas son los que están en posesión de la verdad revelada. La genuina doctrina era la religión universalmente difundida del mundo antiguo y prehistórico. Pruebas de su difusión son los registros auténticos de su historia. Una recopilación completa de documentos probando su carácter y presencia en cada país, junto con las enseñanzas de sus adeptos, existen hoy en día en criptas secretas de las bibliotecas, bajo la tutela de la fraternidad oculta. El maestro Kuthumi lo menciona en la carta antes expuesta, pero también nos da un aviso y dice lo siguiente: si durante generaciones nosotros hemos mantenido al mundo ignorante del conocimiento de nuestra sabiduría, se debe a la absoluta falta de preparación de éste. Y si a pesar de las pruebas que se dan, el mundo sigue negando todavía la evidencia, entonces, al final de este ciclo, nosotros nos reintegraremos a la soledad y a nuestro reino de silencio una vez más. Este es el valle donde se dice que residen los maestros de sabiduría. Bien, ahora vamos a pasar a un tercer apartado, que es los maestros de sabiduría y su proyecto. Os voy a exponer un muy breve relato de cómo los maestros fraguaron la creación de la sociedad teosófica. Resulta que alrededor del siglo XVIII de nuestra tierra, los maestros consideraron que tenían nuevamente que orientar y ayudar a la humanidad. Hacia mediados del siglo XIX, los maestros de sabiduría empezaron a preparar un agente o persona adecuada, por medio del cual pudieran dar al mundo tanta luz de verdad como la ley cíclica lo permitiese. Al final de los primeros 5000 años del Kali Yuga, o edad negra de la cronología hindú, que no es la nuestra. El agente elegido fue Elena Petrovna Blavatsky. El maestro Kuthumi escribió: después de casi un siglo de vana búsqueda, nuestros jefes tuvieron que aprovechar la única oportunidad que se presentaba para enviar un cuerpo europeo en suelo europeo, que sirviese de eslabón conector entre ese territorio y el nuestro. Por lo tanto, estas palabras nos indican que incluso antes de su nacimiento, H.P. Blavatsky comenzó a ser preparada para cumplir con su misión. Este es el pequeño relato. Ahora vamos a pasar al apartado de la gestación y fundación de la sociedad teosófica. Considerando que el objetivo de esta conferencia es recalcar la incidencia exotérica y esotérica que supone la existencia de la sociedad teosófica, no voy a relatar todos los acontecimientos en torno a su creación y desarrollo. Ahora bien, sí que daré pequeñas pinceladas de algunos hechos y de las decisiones relevantes que tengan que ver con la gestación y la fundación en sí. De todas formas, si es de interés, existe la colección de los 6 tomos de hojas de un viejo diario, escrito por el coronel Olcott, donde explica maravillosamente, quizás no día a día, pero sí detalladamente, todo lo acaecido en relación a la sociedad teosófica entre 1874 y 1898. También hay los tomos de las colecciones de los Collected Writings o recopilaciones de escritos de HPB, que son una fuente muy interesante para investigar. Bueno, pues vamos a pasar al siguiente apartado, siguiente foto. Resulta que el primer contacto en persona que tuvo Madame Blavatsky con su maestro Moria fue en Londres, en el verano de 1851. En ese preciso encuentro fue cuando el maestro le dijo a HPB que requería su cooperación para un importante proyecto que iba a emprender.
Le explicó cómo iba a ser formada la Sociedad Teosófica y que quería que ella fuese la fundadora. Les puso un breve panorama de los problemas que tendría que afrontar y le mencionó que, además, tenía que pasar 3 años en el Tíbet con el fin de prepararla para tan ardua e importante tarea. Entre 1851 y 1867, Madame Blavatsky viaja por todo el mundo de entonces. Es después, entre 1868 y 1870, que reside en el Tíbet, donde está su maestro. Luego vuelve a viajar por diversos países. Y en París, en la primavera de 1873, recibe la orden de su maestro de ir a Estados Unidos. Más tarde, se le indica de acudir el 14 de octubre de 1874 a la granja de los Eddy para encontrarse con el coronel Henry Scott Olcott. Los maestros querían que el coronel Olcott ayudara a Madame Blavatsky en su proyecto. Es en Nueva York, en una reunión de la fecha 7 de septiembre de 1875, que Madame Blavatsky y el coronel, junto con el letrado William Q. Judge, deciden crear una sociedad filosófico-religiosa. El maestro le había dado la orden a Madame Blavatsky. Se realizan varias reuniones. El 13 de septiembre se decide denominar la futura sociedad como Sociedad Teosófica y el 17 de noviembre de 1875 tiene lugar la fundación oficial. En ese momento, el presidente... A ver, esto está pasando automáticamente. En ese momento, el presidente hizo una ponencia inaugural memorable. Voy a exponer unas pocas frases sobre esta ponencia. Dijo el coronel Olcott: siento en mi alma que detrás de nosotros, detrás de nuestro pequeño grupo, detrás de nuestra débil recién nacida organización, está el respaldo de un fuerte poder al que nada puede resistir, el poder de la verdad. Como creyente en la teosofía, teórica y práctica, tengo personal confianza de que esta sociedad será el medio que facilite tales irrefutables pruebas de la inmortalidad del alma, que solo podrán negar los tontos. Nuestra sociedad, séame permitido decirlo, no tiene precedente. Desde los días en los que los neoplatónicos y los últimos teurgos de Alejandría fueron diseminados por la aniquiladora mano de la cristiandad, hasta ahora no se había intentado restablecer un estudio de la teosofía. Estas son las palabras del coronel Olcott, que parecía un poco visionario. Bueno, pues después de hablar un poco de la creación, vamos a pasar al quinto apartado, que se titula La Sociedad Teosófica y sus objetivos. Vamos a hablar primero de los objetivos iniciales, es decir, de los que se decidieron justo cuando se creó la sociedad. Y lo entenderéis porque con los años van evolucionando y concretando. Entonces, en 1886, 11 años después de la fundación de la Sociedad Teosófica, Madame Blavatsky escribe lo siguiente: a fin de no dar lugar a equivocaciones, hay que recordar que fui enviada a los Estados Unidos en 1873 con el propósito de organizar un grupo de trabajadores en un plano psíquico. 2 años más tarde recibí órdenes del maestro instructor para formar el núcleo de una sociedad regular, cuyos objetivos fueron enunciados de manera general como sigue. El primer objetivo era la hermandad universal. El segundo era: los miembros no deben hacer distinción entre raza, credos o posición social, sino que cada miembro tiene que ser juzgado y tratado por sus méritos personales.
También hay que estudiar las filosofías del Oriente, en especial las de la India, presentándolas gradualmente al público en varios trabajos que interpreten las religiones exotéricas a la luz de las enseñanzas esotéricas. El cuarto objetivo que se puso al principio era oponerse al materialismo y al dogmatismo teológico por todos los medios, demostrando la existencia de fuerzas ocultas desconocidas para la ciencia y en la naturaleza, y la presencia de poderes psíquicos y espirituales en el hombre. Esta era la redacción en su momento y en rasgos generales del programa inicial. Pero no se debe perder de vista que el objetivo más importante de la Sociedad Teosófica fue y es el de la hermandad universal. Es por ello que el 17 de diciembre de 1879, siendo Madame Blavatsky y el coronel Olcott huéspedes del Maharaja de Vizianagaram en Benares, en la India, se determina que la sociedad se establece por el cimiento de la hermandad universal, denominándose la Sociedad Teosófica o Hermandad Universal. Una frase de la carta número 2 del maestro Kuthumi de 1880 resalta que el objetivo principal de la Sociedad Teosófica no es tanto satisfacer aspiraciones individuales como servir a nuestros semejantes. Por lo tanto, la responsabilidad y el compromiso de los cofundadores y de los colaboradores más entregados, como el letrado William Q. Judge, era respectivamente descomunal y determinante, teniendo que aguantar muchísima presión y asumir constantes críticas por parte de los opositores de aquella época. El 3 de octubre de 1886, Madame Blavatsky, que estaba en Bélgica, escribió unas líneas que decía lo siguiente: no se les dijo a los cofundadores principales lo que tenían que hacer, que era Madame Blavatsky y el coronel Olcott. No se les dijo lo que tenían que hacer o cómo tenían que lograr y alentar el crecimiento de la Sociedad Teosófica y obtener los resultados deseados. Ni tampoco se les dio ninguna idea definida respecto a su organización externa, que fue dejada completamente en sus manos. Por lo tanto, ya que la abajo firmante, o sea, Madame Blavatsky, no tenía capacidad para el trabajo mecánico de formación y administración de una sociedad, su organización quedó en manos completamente del coronel Olcott, elegido por los fundadores y miembros originarios como presidente de por vida. Pero si no se les dijo a los dos fundadores lo que tenían que hacer, fueron claramente instruidos acerca de lo que nunca deberían hacer, lo que tenían que evitar y lo que nunca debería llegar a ser la Sociedad Teosófica. Se expusieron futuros contrastes de nuestra sociedad en comparación a las organizaciones eclesiásticas y a las sectas cristianas y espiritualistas existentes. Nunca se negó que la organización de la Sociedad Teosófica fuera muy imperfecta. Escribe Madame Blavatsky: errare humanum est, o sea, el error es humano. Pero se puede afirmar que el presidente había hecho todo lo que pudo, según las circunstancias y de la mejor manera que él supo. Desde los fundadores hasta los miembros más humildes, la sociedad se compone de hombres y mujeres mortales e imperfectos. No eran personas perfectas ni dioses. Esto fue siempre postulado por sus líderes. Claro, es que al menor error o acontecimiento que la gente no veía bien, enseguida los criticaban, los presionaban. Entonces, claro, ellas daban estas explicaciones, no era tan fácil el trabajo que hacían, sobre todo con la oposición que tenían en aquella época. Yo creo que es importante saber que no sabían nada de lo que tenían que hacer,
sí lo que no podían hacer. O sea que se desenvolvieron muy bien. Claro, desde nuestra perspectiva de hoy en día. Bueno, vamos a pasar al quinto apartado, que es la razón principal de la existencia de la sociedad teosófica. En un principio, la atención se ha focalizado en la fundación de la sociedad teosófica y se ha otorgado poca consideración, por decir ninguna, al factor más importante concerniendo su formación, que de hecho es la razón principal de su existencia. Hay que saber que la sociedad teosófica iba a ser el canal a través del cual un vasto continente de pensamiento se pondría a disposición del mundo occidental. Definitivamente, la sociedad teosófica puede ser considerada el repositorio del conocimiento espiritual y la fuente externa para la diseminación de la antigua sabiduría, que es la apreciada herencia de la humanidad. El conocimiento de esta sabiduría ha estado ausente del mundo occidental durante 2000 años, en cualquier forma tangible, desde la destrucción de la Biblioteca de Alejandría. La sociedad ha sido y es el canal que recoge y da acceso a esta esencia genuina. Es por esta principal razón que se la considera una relevante y profunda fuente de inspiración. No olvidemos que en su momento HPB afirmó haber recibido instrucciones de los maestros de sabiduría para, una vez más, sacar a la luz las pretéritas enseñanzas, y también le facilitaron diferentes claves sobre las doctrinas antiguas y modernas que se habían perdido en tiempos de la dificultosa pugna hacia la civilización. En sí, Madame Blavatsky fue provista de algunas doctrinas realmente arcaicas, pero enteramente nuevas para nuestros días y en cualquier forma exotérica. Transcribió todo lo que sus obras transcribió todo lo permitido en sus obras, como Isis sin velo, La clave de la teosofía, La doctrina secreta o La voz del silencio, con las que ilustró sus colaboradores y el mundo en general. Por lo tanto, la sociedad teosófica tenía que ser también un referente. Voy a citar una frase de la carta del Mahachohan, transmitida en 1881, que lo confirma de forma clara. En esta frase nos dice: la sociedad teosófica fue elegida para que sirviera de piedra angular para la fundación de las futuras religiones de la humanidad. Años después, que es el sexto apartado, resulta que van pasando los años, la sociedad teosófica avanza con dignidad hacia la meta que se había fijado desde el principio, silenciosa, sin pausa y sin prisa, pero sin descanso, va ampliando su ámbito de acción y de utilidad. Poco a poco va plasmando la realización visible de su esquema original para constituir un núcleo de fraternidad universal, reavivando la literatura y las filosofías orientales y coayudando el estudio de los aspectos ocultos en la ciencia, la física y la psicología. El cuerpo y el alma de la sociedad teosófica, con ayuda de sus miembros fieles y comprometidos con el ideal, día a día y país a país, y a pesar de todas las grandes dificultades y obstáculos, continúa divulgando las enseñanzas y derramando su luz espiritual, iluminando las conciencias humanas. Naciones, países y personas van aquilatando su nombre. Entonces acaeció la reestructuración de la declaración de los objetivos de la sociedad teosófica. Y esto tiene su explicación. En 1889, cuando ya han pasado 14 años
desde la fundación de la Sociedad Teosófica, se han logrado muchísimas cosas, pero otras todavía no. Cierto es que tanto el coronel Olcott como Madame Blavatsky siempre intentaban realizar un trabajo de excelencia junto con sus colaboradores para lograr la consecución de los objetivos iniciales. Pero con el paso del tiempo y a tenor de los acontecimientos o de las circunstancias, se van contextualizando el origen y la causa en la que se fundamentaba la declaración de cada objetivo de la Sociedad Teosófica de entonces, del antiguo. Finalmente, en función del trabajo realizado y del resultado obtenido del programa original, se afianzan 3 objetivos concretos definidos, como voy a decir ahora, por Madame Blavatsky, que no es la definición actual, pero en aquella época los definió de esta manera. Primero tenemos el objetivo de la fraternidad. Después hay el objetivo de la filosofía oriental, la literatura. Y finalmente el tercero es ocultismo. Esta reestructuración se basa en el relato escueto de los siguientes hechos que os voy a exponer. Son escuetos, pero para que podamos entender por qué ha evolucionado la declaración de los objetivos. Entonces, como digo, el primer objetivo es la fraternidad. Y Madame Blavatsky nos explica que cuando los fundadores, ella y Olcott, llegaron a la India en febrero de 1879, no existía la unión entre las razas y las sectas de la península, ningún sentido de interés público común y ninguna propensión a encontrar la relación mutua entre las diversas sectas del antiguo hinduismo o entre ellos y los credos del Islam, del jainismo, del budismo y del zoroastrismo. Reinaba una completa desunión, no había ningún espíritu de homogeneidad, sino un rencor sectario y de casta. Después de todo el trabajo que hicieron los miembros de la Sociedad Teosófica y los cofundadores, nos dice Madame Blavatsky, 10 años después se constata que la unidad y la hermandad han reemplazado la antigua desunión en toda la India. Se han creado 125 ramas o logias de la Sociedad Teosófica, cada una con un núcleo de fraternidad y un centro de unidad religiosa y social. Entre sus miembros hay representantes de todas las mejores castas y sectas hindúes. El presidente de la Sociedad Teosófica, el coronel Olcott, ha recorrido todo el territorio indo diversas veces, aceptando las invitaciones, divulgando la teosofía entre masas extensas y sembrando la semilla de la que con el tiempo se cosechará la siembra completa del Evangelio de la fraternidad universal y de la interrelación. Hay diversas cuestiones que avalan el crecimiento de este sentimiento de amistad. Las he expuesto pues, de manera muy escueta. La primera razón es el encuentro sin precedentes de razas, castas y sectas en las convenciones anuales de la Sociedad Teosófica, que esto era un hecho, vamos, imposible de pensar que se podía realizar. Entonces, he localizado unas fotografías. Las fotografías esta es la primera convención anual de la Sociedad Teosófica en la India, en Adyar. Y aquí están, bueno, no sé si lo veis bien, está el coronel Olcott y Madame Blavatsky y todas las personas que asistieron, que son de las diferentes castas y sectas, ¿no? Y esto era inusual que ocurriera. Entonces, cada año se celebraban. Aquí he localizado esta fotografía que es muy antigua y hay los principales, digamos, como si fuera el comité ejecutivo de la convención. Esta era de la convención de 1884. Y aquí aparece el coronel Olcott, un señor que se llama Babaji, también está Damodar Mavalankar, por debajo del coronel está Madame Blavatsky, y bueno, hay Subarrow, todas estas personas que es que desde aquí no los leo, ¿no? Y era inusual, y entonces hacían las fotografías cada año. Voy a poner otra fotografía, que este es de 1885, que en esta fotografía, además de estar el coronel Olcott, también está Leadbeater. O sea que poco a poco han ido haciendo reuniones
y había unión en toda la India. Es lo que intentó y consiguió el coronel Olcott. Bueno, la segunda razón que explica el porqué de la fraternidad es el rápido desarrollo de una literatura teosófica que aboga por los conceptos altruistas, la impresión de revistas en distintos idiomas y el cese de controversias sectarias. O sea, con la divulgación, pues todo el mundo estaba al corriente, recibía información, bueno. Y luego, finalmente, la tercera razón es el súbito nacimiento y rápido incremento del movimiento patriótico en la India, cuyo epicentro es la organización del Congreso Nacional Indo. Hay unión y reunión casi a nivel nacional, cosa que antes no existía. Y esto fue gracias a la actividad de la Sociedad Teosófica en la India. Pero resulta que también el coronel Olcott pues, se ocupó de Ceilán. Y dice, en cuanto a Ceilán, gracias al trabajo de la Sociedad Teosófica, las personas pertenecientes a las castas se afilian, el hastío sectario ha sido casi anonadado. En la isla se han formado 16 ramas de la sociedad. Una junta budista viaja a la India con el coronel Olcott para plantar un coco en el patio del templo hindú, en Tineville. Esta siembra es un antiguo símbolo de cariño y buena voluntad entre los que lo llevan a cabo. Los nobles candianos abandonan su desaire y desdén heredado de sus tradiciones feudales hacia los campestres o campesinos y se convierten en presidentes de las logias o ramas. Incluso viajan como conferencistas budistas. Todo esto era impensable en la época. Y gracias al coronel Olcott, que tenía mucho arte, pues consiguió esta unión y esta interrelación entre ellos. También he encontrado unas cuantas fotografías. Por ejemplo, esta es una fotografía que hay los coronel Olcott en 1883 en Ceilán con los budistas de Colombo. No se ve muy bien, es que estas fotos son muy antiguas, Coronel Olcott está aquí, es este señor de aquí. Y este señor era muy importante, ahora me parece que sale en la siguiente foto, que esta foto es de junio de 1889, donde hay el coronel Olcott, exacto, el señor que está aquí a su lado, este es el coronel Olcott, este señor de a su lado es Sumangala, que era el representante más importante de los budistas. Luego está Leadbeater, jovencito, y aquí un jovencito Jinarajadasa, que viajaba junto con Leadbeater. Y luego todos son los monjes estos budistas de Ceilán. Y creo, a ver, que hay otra foto también. Este es el señor Sumangala, con el coronel Olcott. Bueno, no lo puedo subir. Bueno, se dice que Ceilán fue el foyer, es decir, el hogar de donde la religión de Gautama se irradió en Camboya, Siam y Burma. De esta tierra sagrada partió un mensaje de hermandad hacia el Japón, que también era impensable, transmitido muy hábilmente por el coronel Olcott, siendo aceptado el mensaje fue muy bien aceptado y dando magníficos resultados. Todo Occidente fue testigo de ello. Basta decir que es prueba suficiente e irrefutable y determinante de la realidad viviente y del poder que tiene la sociedad teosófica para engendrar el sentimiento de hermandad universal entre todas las personas, las razas, las castas y los colores. Es una foto de enero de 1889, cuando fue el coronel Olcott a Japón, llevando el mensaje de fraternidad, y todo esto son monjes budistas, pero de Japón. Menos mal que hacían fotos para que pudiéramos ver, porque si no... Bueno, pues ahora vamos a pasar al siguiente objetivo. Hemos visto la hermandad, vamos a hablar del siguiente objetivo, que es la filosofía oriental, la literatura y otras cuestiones, donde Madame Blavatsky nos dice, un segundo, aquellos que no conocen la India
ni a los hindúes, se pueden formular una idea del sentimiento hacia la religión ancestral que imperaba entre los hindúes de la generación más joven, compuesta por universitarios y estudiantes, cuando llegamos hace unos 10 años. Los catedráticos europeos que enseñaban en las escuelas y en las universidades hindúes habían inoculado la actitud mental materialista y agnóstica hacia la religión que prevalecía en los centros didácticos europeos. Los libros de textos alimentaban este espíritu, mientras que la clase educada hindú era profundamente escéptica en las cuestiones religiosas y seguía los ritos y las observaciones del culto nacional solo por interés social. En lo que atañe a las escuelas y a los colegios misioneros, su fin consistía simplemente en infundir la duda y el prejuicio contra el hinduismo y todas las demás religiones, sin despertar el mínimo interés hacia el cristianismo y obtener conversos. Obviamente, el remedio a todo era embestir el baluarte del escepticismo, del conocimiento superficial de la ciencia y probar la base científica de la religión en general y del hinduismo en particular. Desde el principio se emprendió esta tarea manteniéndola hasta alcanzar la meta. El cambio ha sido constatado por investigadores y expertos como Sir Richard Temple, Sir Edwin Arnold, que fue el que escribió Luz de Asia, Sir Monier Williams, que es el que hizo el diccionario sánscrito, inglés sánscrito, el primado de la India, los rectores y los profesores de sus colegios, los corresponsales europeos y también los pandits sánscritistas. Todo ello se ha reconocido en innumerables discursos destinados y leídos al coronel Olcott durante sus prolongados viajes, irradiando de ellos una sincera y sentida gratitud hacia él y la sociedad teosófica. Sin exagerar y sin arriesgar, se puede afirmar que el trabajo de la sociedad teosófica en la India ha infundido una nueva y vigorosa vida en la filosofía hindú. Ha resucitado su religión, ha reconquistado la lealtad de la clase hacia las creencias ancestrales, ha despertado un entusiasmo por la literatura sánscrita, reeditando antiguas enciclopedias, textos y escrituras, y fundando muchas escuelas sánscritas, siendo patrocinado el sánscrito por los príncipes de aquella época. Además, la sociedad teosófica, mediante sus centros literarios y corporativos, ha diseminado en todo el mundo un claro interés por la filosofía aria. La repercusión se constata con la demanda general de... Este es el coronel Olcott. Esta es la biblioteca de Adyar, cuando se fundó. Está el coronel Olcott sentado. Y bueno, decía, la repercusión se constata en la demanda general de literatura teosófica y de textos orientales. Como había esta demanda, también se fundó en Adyar una librería para la venta de los textos. Y los lectores occidentales, tanto los que viajaban como otros que vendían los libros, se estaban familiarizando con nombres sánscritos y con obras como el Bhagavad Gita. Se encontraban entonces ya en librerías de Europa, de América y otros continentes. Fue a partir de esto que llegó la literatura hindú a Occidente. Ceilán ha presenciado un renacimiento del budismo, una amplia circulación de libros religiosos, como la traducción del catecismo budista, que fue escrito por el coronel Olcott en muchos idiomas del este y del oeste y del norte, la fundación de las escuelas secundarias teosóficas en Colombo, Kandy y Ramanapura, la apertura de casi 50 escuelas para niños budistas bajo la supervisión de la sociedad teosófica, la concesión de una fiesta nacional budista por el gobierno, la fundación de una revista budista en Colombo, que traducía también al inglés. Y ambas eran
compuestas, impresas y publicadas y editadas desde la imprenta de la Sociedad Teosófica. Por lo tanto, la Sociedad Teosófica estaba en todas las acciones para difundir la teosofía, para ayudar a las otras religiones, para enseñarlas al mundo y para conseguir la fraternidad universal. Por lo tanto, no se puede negar que durante 14 años la Sociedad Teosófica ha llevado a término los 2 primeros de los 3 objetivos declarados, más allá de toda expectación. Ha probado que la raza, el credo, el color y las antiguas antipatías no son obstáculos inamovibles para la diseminación de la idea del altruismo y de la hermandad humana. Vamos a abordar el tercer objetivo, que es el del ocultismo. Se puede decir que aunque solo una minoría de los miembros de la Sociedad Teosófica esté inclinada al misticismo, en realidad la clave de todos los éxitos enumerados consiste en reconocer el ser superior. Sin embargo, como la naturaleza humana es siempre idéntica, todos los seres humanos están sujetos de la misma forma a influencias cuyo epicentro es el corazón humano, despertando entonces la intuición. Y como existe una única verdad absoluta, el alma y la vida de todos los credos humanos, es posible efectuar una alianza recíproca a fin de buscar y diseminar esa verdad básica. Sabemos que un término omnímodo para esa verdad eterna es la doctrina secreta. Hablo de la enseñanza en general, no del mundo. Se ha profesado logrando audiencia y hasta cierto punto se ha demolido las antiguas barreras, se ha formado un núcleo fraterno y al avivar la literatura aria se ha facilitado la divulgación de sus preciosas enseñanzas religiosas, filosóficas y científicas entre las naciones más distantes. Se han aportado pruebas que demuestran que los adeptos existen, siendo una necesidad lógica en el orden natural del desarrollo humano. Por lo tanto, se ha ayudado a Occidente a columbrar un ideal de las potencialidades humanas más digno que el que poseía antes. El estudio de la psicología oriental ha proporcionado a Occidente una clave para ciertos misterios que antes los dejaba estupefactos, como el mesmerismo o la reencarnación. Con la publicación de la clave de la teosofía, una novedosa obra que explica de manera clara y sucinta lo que es la teosofía esotérica, cree, descree y rechaza positivamente, se eliminan todos los pretextos para lanzar acusaciones o desacreditar. Para terminar, en estos 14 años de vida, la Sociedad Teosófica ha hecho más para familiarizar a los pensadores occidentales con el gran pensamiento y descubrimiento ario que cualquier otra entidad en los últimos 19 siglos. No es pronosticable lo que podrá efectuar en el futuro. Sin embargo, la experiencia justifica la esperanza de que pueda ser mucho más lo que haga, ampliando su extenso campo de necesaria actividad. Este es el análisis retrospectivo que ha hecho Madame Blavatsky, y unas frases de la clave de la teosofía nos dicen, nos aclaran 3 cuestiones: que la Sociedad Teosófica se creó con el propósito de promulgar las doctrinas teosóficas y promocionar la vida teosófica. También la teosofía tiene como credo la lealtad a la verdad como ritual, honrar cada verdad como la práctica. Y finalmente, la Sociedad Teosófica se fundó sobre el principio único de la fraternidad esencial del hombre. Esto es una imagen de la filosofía de la Vedanta Advaita. Esta es la imagen de la fraternidad. Una carta del Mahachohan de 1925 fue un mensaje que dio el Mahachohan y fue comunicado a través de Madame Besant en París en 1925.
Y dice el Mahachohan: también es importante saber que a los 50 años de fundarse la Sociedad Teosófica, nuestro Mahachohan decide dirigir un nuevo mensaje a los miembros de la Sociedad Teosófica, donde avala el trabajo que se ha realizado. Y es ahora que dice el Mahachohan: durante su primer medio siglo de existencia, nuestra sociedad, después de haber aportado a un mundo escéptico su testimonio de las grandes realidades de la vida interior y de las verdades fundamentales de la evolución, y de hecho de estas verdades su base esencial, ha continuado su misión, que consiste en hacer que resuene en el mundo la nota de la fraternidad, de esa fraternidad que todo gran instructor y toda alma noble ha proclamado y practicado, pero que en el mundo no ha aprendido a vivir todavía. Y si ha salido intacto el mundo de sus recientes crisis, si las naciones antes en guerra se han acercado en cierta medida de creciente inteligencia, si el mundo está al abrigo del peligro de un periodo de tinieblas y puede extender su mirada hacia la próxima venida de aquel que es el mayor teósofo viviente, aun cuando no sea miembro de la Sociedad Teosófica, todo esto es debido y es en gran parte gracias al heroísmo y al ejemplo de los 4 mensajeros que hemos enviado al mundo externo: Elena Petrovna Blavatsky, Henry Steele Olcott, Annie Besant y Charles Leadbeater. Gracias a ellos hay hoy en día hombres y mujeres de todas las creencias, de todas las naciones, de todos los matices de opinión, que viven calurosamente la fraternidad y estimulan a los demás para que la vivan. Ampliamente corresponde a la Sociedad Teosófica el mérito de ser la muralla que detiene a las fuerzas de la reacción, de la estrechez de mira y del orgullo separatista. Apoyad toda obra, todo movimiento en el mundo externo que recomiende la fraternidad. En el seno de la misma sociedad, que la fraternidad que ella recomienda sea una realidad. Buena lección. Hoy en día se tiene bien claro que la misión de la Sociedad Teosófica es servir a la humanidad cultivando una comprensión y realización cada vez más profunda de la sabiduría eterna, de la autotransformación espiritual y de la unidad de toda vida. Al pasar los años, que es lo que yo os decía, la experiencia y el trabajo teosófico finalmente han dado una definición concreta de los 3 objetivos, que ha quedado acuñada como sigue. Primer objetivo: formar un núcleo de fraternidad universal de la humanidad, sin distinción de raza, credo, sexo, casta o color. Segundo objetivo: fomentar el estudio comparado de la religión, la filosofía y la ciencia. Tercer objetivo: investigar las leyes inexplicables de la naturaleza y los poderes latentes en el hombre. En cuanto a la supervivencia de la Sociedad Teosófica, se nos dice: la Sociedad Teosófica no puede ser destruida como cuerpo. No está en poder de los fundadores, ni de sus críticos u opositores, nadie que pueda desintegrar aquello que esté destinado a existir, a pesar de las equivocaciones de sus líderes. Lo que fue creado y fundado por los maestros de sabiduría y que está bajo de su autoridad e instrucción, debe sobrevivir y sobrevivirá. Esto es lo que dicen los maestros. Cada uno de nosotros tenemos un karma, al que debemos hacer frente, pero la representación y presencia de la Sociedad Teosófica permanecerá indestructible y no será arrasada por la mano de ningún ser humano ni ente maligno. Estamos ahora en el 6º apartado, que es interrelación concreta y abstracta entre la teosofía y la Sociedad Teosófica. Esto es una representación abstracta del emblema, del lema que está escrito en sánscrito y de la flor de loto.
Y ahora os voy a exponer unas frases donde no hay imágenes porque hay que pensarlas y prestar atención para entenderlas. Es la interrelación, como he dicho, concreta y abstracta de los dos conceptos, teosofía y sociedad teosófica. La sociedad teosófica es un gran cuerpo de hombres y mujeres, siendo todos y todas personas de lo más heterogéneas. Es la introducción. La teosofía, en su significado abstracto, es sabiduría divina. Ahora bien, la sociedad teosófica puede considerarse como la representación de la teosofía solo en sus motivos abstractos. Nunca puede atreverse a llamarse a sí misma su vehículo concreto, mientras las imperfecciones y las debilidades humanas estén todas representadas en su corporación. Es decir, que nos tenemos que perfeccionar. Si no, estaríamos repitiendo el gran error y las irreverencias que han cometido otras entidades u organismos, que no voy a mencionar. Otra cuestión. Expresando un símil oriental, la teosofía es el océano sin límites de la verdad, el amor y la sabiduría universales, reflejando sus rayos sobre la tierra. La sociedad teosófica es solamente una burbuja visible de ese reflejo. La teosofía es la naturaleza divina, visible e invisible. Y la sociedad es la naturaleza humana tratando de ascender hasta sus divinos padres. La teosofía es el sol fijo y eterno. Y la sociedad teosófica es el cometa evanescente intentando fijarse en una órbita para convertirse en planeta, siempre girando dentro de la atracción del sol de la verdad. La sociedad teosófica se formó para ayudar a demostrar a los hombres que existe algo que se llama teosofía y para ayudarles a remontarse hacia ella, estudiando y asimilando sus verdades eternas reveladas. La sociedad teosófica en sí no tiene ninguna sabiduría que sustentar o enseñar, simplemente es el depósito de todas las verdades reveladas por los grandes visionarios, profetas e iniciados de la historia, e incluso de la prehistoria. Por lo tanto, la sociedad es simplemente el canal a través del cual un mayor o menor contenido de la verdad que se ha encontrado en las revelaciones reunidas de los grandes instructores de la humanidad se derrama sobre el mundo. La sociedad teosófica es la humilde semilla que, si se riega y se deja vivir, producirá finalmente el árbol del conocimiento del bien y del mal, que está vinculado al árbol de la vida eterna. Porque solamente estudiando las diferentes grandes religiones y filosofías de la humanidad, comparándolas desapasionadamente y con una mentalidad imparcial, es como los hombres pueden esperar a llegar a la verdad revelada. Al decir que en sí la sociedad no tiene ningún dogma o doctrina, se quiere indicar que ninguna creencia o doctrina es obligatoria para sus miembros, pero desde luego esto solo se aplica a la entidad en su conjunto. La sociedad, tal como se ha dicho, está dividida en un cuerpo externo y otro interno. Los que pertenecen a este último, evidentemente, tienen una filosofía o un sistema religioso común. Esta cuestión se explica detalladamente en la doctrina secreta, en la obra. Se basa en la filosofía más antigua del mundo, llamada sabiduría, religión o doctrina arcaica. Bien. Entonces, este es el último apartado, el penúltimo apartado, y es muy importante, creo yo. En relación a este cuerpo interno que hay dentro de la sociedad teosófica, os voy a leer un artículo escrito por Linda Oliveira, que fue vicepresidente de la Sociedad Teosófica Internacional y presidenta de la Sociedad Teosófica Australiana. Este artículo lo escribió
en la revista Le Théosophiste, en febrero del 2022, hace poco. Y también fue publicado en la revista teosófica Le Lotus Bleu, el Loto Azul, de Francia, en abril del 2022. Y trata sobre este cuerpo interno que es la Escuela Esotérica de Teosofía. Y dice lo siguiente: a lo largo de la historia, los grupos esotéricos han existido en el corazón de numerosas tradiciones espirituales, y cada una de ellas ponían su énfasis sobre aspectos muy profundos de la vida, adaptándose a su época, al entorno y al territorio. Madame Blavatsky, dice Linda Oliveira, ha expresado: cualesquiera que sean las diferencias que podamos encontrar en las diversas expresiones de la doctrina esotérica, como en toda época, se han revestido de ropaje nuevo, pero diferente a la vez de sus antecesoras, por su color y textura. Constatamos, sin embargo, que en cada una de ellas existe un completo acuerdo en una cuestión: la vía del desarrollo espiritual. La Escuela Esotérica de Teosofía es uno de esos grupos. Desde 1888 proveyó un medio de saber cómo vivir una vida teosófica, no solamente mediante el estudio de la sabiduría divina, sino también por su comprensión, su asimilación y su práctica. Sus miembros asumen voluntariamente hacer el trabajo necesario para prepararse para el sendero espiritual. Entre todos sus miembros debe conseguirse que prevalezca un espíritu de armonía en el corazón de la escuela. Tiene que existir una colaboración activa con la sociedad teosófica y sus actividades. Los miembros activos de la sociedad teosófica, con una antigüedad mínima de 2 años, que estén dispuestos a respetar ciertas normas básicas de la escuela, que incluyen una vida de sincero altruismo y de no causar daño alguno, pueden solicitar su ingreso en la Escuela Esotérica de Teosofía. Inmediatamente se constata que, a pesar de que la escuela es una organización separada, existe en esencia una relación simbiótica entre la Escuela Esotérica de Teosofía y la Sociedad Teosófica, donde cada una se beneficia de la existencia de la otra. Por un lado, los miembros de la escuela, ante todo, deben ser miembros comprometidos de la Sociedad Teosófica. Por lo tanto, la existencia misma de la escuela depende de la existencia de la Sociedad Teosófica. Por otro lado, los miembros de la Escuela Esotérica de Teosofía apoyan activamente la sociedad. Así se ha hecho a lo largo de los años hasta la actualidad. La existencia de la Escuela Esotérica de Teosofía no es secreta, pero sus actividades son privadas. Pero hay que saber que existe. La Escuela Esotérica de Teosofía fue fundada originalmente por H.P. Blavatsky en 1888, según las instrucciones de su maestro, basándose en los principios del Raja Yoga. Existe, por lo tanto, desde los primeros decenios de la creación de la Sociedad Teosófica. También se puede mencionar que al principio la Escuela Esotérica de Teosofía se conocía bajo el nombre de Sección Esotérica de la Sociedad Teosófica. Después HPB lo ha modificado por el de la Escuela Oriental de Teosofía. Posteriormente, la doctora Annie Besant, que fue presidente de la Sociedad Teosófica Internacional, lo cambió por la Escuela Esotérica de Teosofía, que es el nombre que ha perdurado hasta hoy en día. El contexto de la formación de la Escuela Esotérica de Teosofía es el siguiente. En 1888, después de ciertas dudas sobre los planes iniciales de la Escuela Esotérica de Teosofía, el coronel Olcott recibió una carta del maestro Kuthumi, y en esta carta le indicaba que, a pesar de que él debía dirigir todo lo referente al crecimiento externo de la sociedad teosófica, a HPB se le debía dar una total libertad con respecto a la organización de la sección interna y oculta. Subsecuentemente, él lo aceptó. O sea, él no podía decidir nada sobre lo que era la escuela, solo era Madame Blavatsky.
hay numerosos detalles que conciernen la historia de la Escuela Esotérica de Teosofía que han sido publicados en el Collected Writings, que es la recopilación de los escritos de Madame Blavatsky, pero no los voy a exponer ahora porque es muy extenso. Y además creo que es una lectura que debe ser hecha en privado, con tranquilidad y en silencio, por cada uno, si es que es de interés. Pero os voy a exponer, estoy terminando, unas reflexiones generales importantes hechas por Linda Oliveira. Y dice: en la Escuela Esotérica de Teosofía se pone el énfasis sobre el olvido del yo personal, el altruismo sincero y una constante aspiración espiritual. Uno de los significados de la palabra aspiración es el acto o proceso de respirar. Hablando de forma metafórica, es adecuado y beneficioso tomar un respiro en cuanto a las presiones o exigencias de la vida externa y enfocar la conciencia hacia lo que realmente es importante. Cuando esto se realiza de forma cotidiana, entonces la conciencia se puede transmutar en una expresión de su naturaleza divina cada vez más perfecta. La escuela facilita lecciones, consejos para la vida diaria y textos de reflexión, con un énfasis general sobre la necesidad de vivir una vida lo más pura posible y lo más ética posible, como preparación para el sendero espiritual. El individuo debe realizar su trabajo mediante una vida esencialmente equilibrada en cuanto a la meditación, al estudio y al servicio, basado en la autodisciplina, así como una ausencia de egoísmo y una conciencia intuitiva creciente. Uno de los sagrados seres, o sea, de los maestros, ha mencionado: el adepto se hace, no nace. Ya sabemos lo que hay que hacer. En la escuela de hoy en día no se enseña en absoluto los fenómenos psíquicos, las iniciaciones no son propuestas y nadie nos guía de la mano. Cada uno tenemos que esforzarnos. Además, las personas que están o han estado seriamente involucradas en otras formaciones o prácticas espirituales no pueden ser admitidas en la Escuela Esotérica de Teosofía. Para ayudar a disipar la impresión recurrente y errónea, es necesario subrayar que los miembros de la Escuela Esotérica de Teosofía no son más especiales que los miembros de la Sociedad Teosófica. Ciertamente, debido a la enseñanza fundamental de la vida una, con sus expresiones numerosas y variadas. Es que no puede ser de otra manera. Dice el Bhagavad Gita: el yo armonizado por el yoga ve el sí mismo que mora en todos los seres. Todos los seres en el sí mismo, por doquier, ven lo mismo. Todos somos iguales. Los miembros de la escuela simplemente han escogido una vía particular para llevar a la práctica la sabiduría divina. Sin embargo, los miembros de la Escuela Esotérica de Teosofía continúan teniendo un rol específico y de apoyo con el fin de mantener el ritmo cardíaco de la sociedad teosófica, junto con otros miembros entregados de la sociedad en el mundo entero. La Escuela Esotérica de Teosofía tiene todavía su sitio, en parte gracias a los logros de una verdadera fraternidad y hermandad en las filas de la sociedad y al trabajo que se está desarrollando. De todas formas, la posibilidad de entrar en el sendero siempre queda disponible para los que son sinceros y que están dispuestos a trabajar con la requerida entrega altruista. No es obligatorio entrar en la escuela de Teosofía, en la escuela esotérica. La Escuela Esotérica de Teosofía es un portal hacia un porvenir glorioso. Y aquí termina este artículo, bueno, que os he expuesto de manera reducida, y termino con unas palabras que escribió Kuthumi, el maestro Kuthumi, desde Mysore, es de la carta 85 de fecha 7 de diciembre de 1883. Y nos dice: el propósito
propósito de todos, el propósito que todos abrigamos en nuestro corazón es la propagación de la verdad por medio de las doctrinas esotéricas transmitidas por no importa qué canal religioso, y la destrucción del burdo materialismo y los ciegos prejuicios y el escepticismo. Hay que hacer comprender al público occidental que la Sociedad Teosófica es una escuela filosófica constituida sobre las antiguas bases herméticas, ya que ese público no ha oído nunca hablar del sistema tibetano y tiene ideas muy tergiversadas sobre el sistema esotérico budista. La filosofía hermética es universal y no sectaria, mientras que la escuela tibetana siempre será considerada por aquellos que la conocen poco, si es que la conocen algo, como más o menos teñida de sectarismo. La filosofía hermética se adapta a toda creencia y a toda filosofía y no choca con ninguna. Es el océano sin límites de la verdad, el punto central hacia donde fluye y donde coincide cada río, así como cada corriente. Y así como el curso del río depende de la naturaleza de su cuenca, así también el canal para la comunicación del conocimiento debe adaptarse a las circunstancias que lo rodean. El único objetivo por el que hay que esforzarse es de mejorar la condición del hombre mediante la difusión de la verdad, adaptada a los diferentes estados de su desarrollo, así como al desarrollo del país en el que vive y al que pertenece. La verdad no tiene una señal distintiva y no sufre por el nombre bajo el cual está promulgada, si se consigue el objetivo mencionado. Madame Blavatsky considera que el conocimiento estaba dedicado a los pocos. Y aquí termina la primera parte de esa conferencia sobre la Sociedad Teosófica. Voy a dejar de compartir. Espero que os haya gustado. No he hablado de lo que siempre se suele hablar. Y bueno,